Este tipo de cursos, nutrición clínica es todo es clínica, porque yo me puedo sentar aquí en este momento con alguno de ustedes a hacer una consulta y eso es clínica. Clínica no es estar en un hospital. Muchas veces uno cree que clínica es estar en una clínica o en una UCI o en un servicio de hospitalización. El ejercicio clínico es estar con un paciente que tiene una condición patológica. De pronto aquí alguno de ustedes puede tener una carpeta, unos exámenes y están en un proceso médico y necesita nutricionista y yo lo puedo atender acá. Eso es clínica. Que esa a veces era parte de la discusión de la práctica, pero es que como así que me mandan para práctica clínica, pero me mandan para una secretaría de salud. Eso es consulta. Eso es consulta. Sea de niño, adolescente, de lo que sea, ¿cierto? Hay prácticas clínicas en escenarios hospitalarios y prácticas clínicas en escenarios no hospitalarios. Se pretende y así fue lo que hicimos desde el principio, y ese es el deber ser de que adultos tuvieran una práctica hospitalaria en una institución hospitalaria. No va a ser la práctica otra vez de adulto uno que es en una secretaría de salud, que son prácticas muy buenas, o en una empresa, ¿cierto? Que yo estoy con el paciente y le hago una consulta, eso es clínica. Pero en todo se trata que sea hospitalario, en institución hospitalaria. Y procuramos siempre, no es una obligación, realmente no es una obligación, pero siempre hemos procurado y hemos propendido porque las prácticas se hagan en una UCI, pero eso no es una obligación. Hasta el momento hemos podido hacer prácticas en UCI y en hospitalización. Entonces, como para que vayan conociendo elementos, voy a pasar muy rápido por esta presentación porque esto es más que todo una introducción, ¿cierto? Una institución hospitalaria tiene varios departamentos. Nosotros estamos en el departamento asistencial, o sea, la gente que está viendo pacientes, porque hay gente administrativa, ¿cierto? Hay gente de farmacia, central de mezcla, que son los que preparan las parenterales, el lactario, donde preparan los teteros y las enterales. No todas las instituciones tienen lactario, hay instituciones más grandes, otras más pequeñas, hay instituciones que no tienen servicio de alimentación, tienen que contratar un externo, hay otras que sí lo tienen dentro de la institución. Eso se va a ver de todo. Auditoría interna y externa, que nosotros pues ahí no se evalúan. Los auditores internos son los empleados de esa institución que tienen designados. La principal diferencia entre la hospitalización de un paciente en UCI y en piso es la falla ventilatoria y la necesidad de la ventilación mecánica. Usted no tiene un paciente con ventilación mecánica en un hospital, eso no existe. En hospitalización sencillo, normal, en medicina interna, a usted no le ventilan un paciente. A usted en urgencias, ventilado, eso no existe. Hay ventiladores en urgencias, sí. ¿Para qué? Para intubar el paciente e inmediatamente trasladarlo a UCI. Ventilándolo en urgencias, ni en obstetricia, ni en medicina interna, ni en ortopedia, ni en ninguna parte. La ventilación mecánica solo se puede hacer en cuidado intensivo. ¿Sí? Eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia entre UCI y hospitalización. Cuando me refiero a hospitalización es piso, lo que vulgarmente se llama como piso. ¿Alguien conoce el San Juan de Dios de Río Negro? ¿Sabe cómo está configurado? Hay una unidad de cuidado intensivo que es privada, que está por fuera del hospital, Serviuci. Eso es una UCI, UCE. Y el hospital, es un hospital del tercer nivel, creo, ya tiene varios servicios: medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría, pensionados, y así. En ningún servicio de esos va a haber un paciente ventilado, no se puede. Entonces, yo me gusta hacer esa diferenciación.
Si el paciente entra en una falla ventilatoria, paciente en urgencia, falla ventilatoria, ¿a dónde va? Lo ventilan en urgencias y para UCI. Es decir, lo intuban en urgencia y para UCI. Si hace una falla ventilatoria en cirugía, una para UCI. De ahí pues la importancia también que las unidades de cuidado intensivo queden cerca, ¿cierto? Intubar, un paciente lo pueden intubar y que le den ambú. Ambú es esa bolsa que van inflando manualmente, porque como en esos hospitales no hay ventiladores, toca intubarlo, pasarle el tubo traqueal y darle ambú mientras lo transportan a la UCI, sea en ambulancia o si es cerquita, como en el caso de Río Negro, pues lo pasan de piso, eso está comunicado por dentro, lo pasan y lo hospitalizan. Entonces, todos los pacientes que van a UCI son pacientes que tienen falla ventilatoria o riesgo de hacer falla ventilatoria. Porque si usted no respira, en 3 minutos ya no es. Si usted no respira, en 3 minutos se muere. Una persona puede hacer falla ventilatoria por múltiples cosas. Eso lo vamos a ir a ver, lo vamos viendo en el transcurso del semestre. Una persona puede hacer falla ventilatoria por múltiples causas. Y una persona puede tener riesgo de hacer falla ventilatoria por múltiples causas. ¿Sí? Y también hay pacientes que usted los ve que no tienen ventilación mecánica o invasiva o no invasiva, no tienen eso, sino que tienen cánula nasal. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que aquí están los pacientes que están graves? No. Puede haber un paciente en vigilancia neurológica. Por ejemplo, yo siempre trato de poner ejemplos como para entender. Por ejemplo, el paciente se cayó del caballo el fin de semana que estaba borracho montando caballo. Así todo montañero. Borracho montando caballo. Una cosa que no se puede hacer. Se cae el caballo y se pega un totazo en la cabeza. ¿Qué le pasa en la cabeza? Le puede dar un hematoma, le puede dar un edema cerebral, ¿cierto? Un hematoma de diferentes tipos, subdural, diferentes tipos de hematomas. Eso puede aumentar la presión intracraneana, y la presión intracraneana te puede producir un deterioro neurológico, y el deterioro neurológico te produce una falla ventilatoria. Eso es una cadena de fenómenos. ¿Le dio falla ventilatoria? Sí. ¿Cuál es la causa? Un traumatismo craneoencefálico. Entonces, hay muchos pacientes que están con el total falla, pero despiertos, está más enfermo uno que ellos. Están bien, ¿no? ¿Usted cómo le va? No, comiendo bien, súper bien. ¿Por qué está ahí? Porque tiene una vigilancia para que no se vaya. Ahí está en UCI. Ahí está en UCI. Si el señor efectivamente hace la falla ventilatoria, porque tiene ese riesgo de que la haga, ahí sí, ya tocó intubarlo, lo pasan a UCI. Por lo tanto, UCI no es una sala, UCI no es una habitación, UCI es un servicio. Usted puede estar en la entrega de turno y aquí está el cubículo del paciente y ahí dice UCI, fulanito de tal, y al lado UCE, peranita. Porque es que UCI es un servicio y U no es un espacio, es un servicio. Sí. Cuidado especial, unidad de cuidado especial. ¿Qué es una unidad? Una cama, un cubículo, ¿cierto? Un cubículo. Una unidad de atención. Unidad de cuidado especial y unidad de cuidado intensivo. Hay UCI-N, UCIN, ¿sí o no? UCIN y hay UCI. Unidad de cuidado intensivo, neonatal. Estamos aquí no dicen nada. Y una unidad de cuidado especial neonatal. Porque es un servicio. Y si usted a esto le pone esto, pues inmediatamente ¿qué es? Neonatos.
Y los neonatos son otro mundo chicharronudo. Y vale una plata un día de UCI. Cuando yo trabajé en UCI, en ese entonces, hace más o menos 7 años, un día de UCI valía 1 millón de pesos. Un día de atención en UCI valía 1 millón de pesos. Entonces una estancia hospitalaria vale bastante. 15 días, un mes. Y así cada cuidado tiene su valor. ¿Intensivo qué es? Intensivo es que a usted le toman gases por la mañana, gases por la noche. Lo evolucionan por la mañana, lo evolucionan por la tarde. Pero en UCE ya está mejor el paciente, ya no necesitan tomarle tantos exámenes a toda hora. Ya el cuidado no es tan intensivo, pero es especial. Como es más intensivo, vale más plata. Porque entonces necesitan diferentes profesionales. Entre más intensivo, necesita más profesionales, ¿cierto? Terapeuta respiratorio. Bueno, eso es más o menos la dinámica de trabajo. Uno llega a solicitar vías orales, al mismo tiempo puede estar solicitando vías orales y está participando en la entrega de turno. O a veces uno participa en la entrega de turno solamente y después pide vías orales, porque las vías orales son lo primero que se tiene que pedir para mandar, para que lleguen a tiempo. Por eso uno tiene que entrar a las 7 o antes de las 7, para que el desayunito le llegue a tiempo al paciente, no muy tarde. Lectura de placas o de exámenes, puede estar uno participando en la revista interdisciplinaria, o sea, cuando el médico que va a atender al paciente se sienta con la enfermera, con la jefe, con los auxiliares, y uno podría participar en esa revista. Eso es lo que vulgarmente se conoce como ronda médica, por eso no es una ronda, es una revista. Se responden las interconsultas, se revisa, obviamente el paciente, se entra al cubículo, se revisa el paciente, se revisan todos los paraclínicos en el sistema para poder entender bien qué es lo que tiene el paciente y tomar la decisión para poder responder la interconsulta. ¿Sí? Se responde la interconsulta, para eso obviamente hay que hacer los cálculos que se tengan que hacer, solicitar los insumos que se tengan que solicitar y se responde la interconsulta en el sistema, que es la atención que uno le va a dar. Si hay que mandar a preparar algo al lactario, se le hace un formatico de solicitud de preparación. Eso es grosso modo la dinámica de trabajo de un día en hospitalización, en cualquier servicio de hospitalización. Los pacientes que estén aislados, pues tratar de no entrar lo menos posible, y sobre todo en prácticas, pues cuando estamos en prácticas y hay un paciente que está aislado, no entramos a ese cubículo. Procuramos ver pacientes que no estén aislados, por el riesgo, por todo eso. Ya cuando uno está trabajando en la vida real, pues a veces le toca entrar, pero en prácticas es mejor evitar eso. Interactuamos con el auxiliar de enfermería, que es un agente súper importante porque es el que conoce mejor el paciente. ¿Quién más conoce si el paciente hizo deposición en la noche si no el auxiliar? O si vomitó o no vomitó. El auxiliar es la mano derecha de nosotros. Profe, perdón, ¿estos diapositivas las va a subir a mí? Evaluación antropométrica. ¿Qué evaluación antropométrica utilizamos en hospitalización? La estimación del peso y de la talla, ¿cierto? ¿Cómo estimamos el peso y la talla? Con chumlea. Altura, talón, rodilla. Tienen que repasar eso. La técnica de estimación del peso y de la talla con chumlea. ¿Cómo es la forma más fácil para estimar la talla? Con la envergadura. Envergadura por 2. Eso le da. Eso le da de 1. Envergadura por 2. Eso le da la talla del paciente. A no ser que usted clínicamente, que está viendo el paciente, vea a una persona que no cumple con esa relación. Por ejemplo, hay personas que tienen deformidades de nacimiento, síndromes raros, ¿cierto? Que incluso tienen un esqueleto deforme y pues ahí no aplicaría.
eso no lo podemos tomar así a letra muerta o a ciegas, sino que tenemos que tener como una persona que medianamente tenga un sistema óseo, digamos, normal, ¿cierto? ¿Cómo se llama la fórmula? Chumlea. 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 Altura talón rodilla, eso lo dieron a Luis en antropometría. Altura talón rodilla. Chumlea. Con esto se calcula tanto el peso como la talla estimada. La valoración del estado nutricional, NRS. Hay varias herramientas para no apoyarse. Para hacer valoraciones subjetivas del estado nutricional, porcentaje de pérdida de peso. ¿De qué va a depender la dinámica de la evaluación nutricional, muchachos? De si vos puedes interactuar con el paciente o no. Si el paciente está intubado y sedado, no le va a responder. Las preguntas, cómo comía, que si comía o no comía, no le va a responder. Tenés que tener un apoyo de la familia. A veces no está ese apoyo. Toca trabajar con lo que haya, con lo que uno vea en el paciente, ¿cierto? Si hay forma de interactuar con la familia, pues súper bien. Por lo general hay familiares. Hay instituciones donde ventilan el paciente consciente, maravilloso, y hay instituciones donde ventilan el paciente sedado, que no es un tan buen manejo de eso realmente. Es un manejo que no es ideal. Si usted tiene un paciente ventilado y consciente, usted le habla al paciente y él le va a contestar con los ojos o le dice que si usted cuánto pesa, 65, no. Entonces le va haciendo señal, 62. Listo. Porque usted no puede poner al paciente de pie para pesarlo, ¿cierto? No lo puede hacer. Hay camas basculantes, pues unidades de última tecnología que tienen camas basculantes y usted le toma el peso ahí al paciente, pero eso es muy raro, eso por acá no se ve. Exploración abdominal. Claro que es muy importante la exploración en general del paciente, ¿cierto? Pero nosotros nos enfocamos más en lo abdominal. La palpación, mirar si tiene dolor, si está extendido, mirar el abdomen y tocarlo. ¿Qué dispositivos tiene conectados? Cuando uno entra a un cubículo de estos pacientes, pues uno empieza a distinguir una serie de aparatos que tiene el paciente conectado. Y con el tiempo pues uno se va familiarizando con eso y los va entendiendo y todo eso. Cuantificación de líquidos, eso es muy, muy importante. Al paciente hay que hacerle siempre un balance de líquidos hasta donde se permita y se pueda, porque no en todos los pacientes se puede hacer un balance de líquidos perfecto. Si un paciente no tiene sonda vesical, ¿usted cómo le cuantifica la orina a un paciente? Complicado, ¿cierto? Tocaría pesarle el pañal, que eso se hace. En los neonatos pesan el pañal, registran el peso del pañal y cuando le retiran el pañal, pesan el pañal. Ahí está. ¿Cuánto está orinando? A los que no tienen sonda vesical. En los adultos también se puede hacer así. Pero desde que el paciente tenga todo cuantificado, eso hay que revisarlo. ¿Cuál es el balance de líquidos de ese paciente? Porque si el balance de líquidos es negativo o positivo, eso tendrá que ver con lo nutricional. Claro. Imagínense un paciente con un balance de líquidos positivo por 5.000. O sea, está perdiendo mucho líquido. Que está reteniendo 5.000. De lo administrado, menos los egresos, quedó positivo por 5.000. O por 3.000 o por 2.000, ¿cierto? Y yo tengo que tener en cuenta ese balance de líquidos para el manejo nutricional, para programarle los líquidos en la dieta, la parenteral, o para elegir una fórmula de nutrición integral. Balance de líquidos. Cuantificar los líquidos. ¿Cuáles son las pérdidas de líquidos? ¿Por dónde pierde uno líquidos? Sudoración, quemaduras, diuresis, diarrea, vómito, fístulas, drenajes, un tubatórax, un drenaje abdominal,
Por diferentes lugares uno pierde líquidos, ¿cierto? Y no solamente agua, sino vitaminas y aminoácidos dependiendo del lugar donde esté perdiendo, ¿cierto? Entonces eso también habría que reponer. Se evalúa la tolerancia de la nutrición o del soporte que tiene el paciente. Se evalúa la pertinencia de comenzar el soporte o no todavía, esperar. Se monitorea la bomba de infusión. Es que yo le puse esta nutrición, se la puse al paciente ayer, que la titularan hasta 45. Pero yo llegué a las 7 de la mañana y estaban en 20. Pasó algo. Sí. Profe, ¿todo eso es usted de acuerdo con un médico y con un enfermero o el nutricionista con toda la información? Esto es, Por pues ejemplo, esto es de uno la solo. tolerancia. La tolerancia, esto lo evalúan los médicos, las enfermeras, ¿cierto? La cuantificación de la vía oral la hacen las auxiliares. Se comió el 70% del desayuno, se comió el 70% del almuerzo, ¿sí? Toleró el 60% de la nutrición enteral. Ya eso lo calcula usted porque usted sabe a cuánto le dejó la nutrición y a en cuánto le amaneció. ¿Y por qué no le subieron a 40 si yo dije que le subieron a 40? Pues que era como la meta de ese día, o lo que sea. Y usted la encontró en un goteo más bajito del que usted había programado. Tiene la explicación, ¿cierto? Es que vomito a las 2 de la mañana. Entonces reiniciamos y otra vez vamos aquí, por eso no hemos podido llegar al tope. Entonces, usted hace la cuenta, ¿cuánto le estoy debiendo? Pues cuánta es la deuda, ¿cierto? Yo le programé esto, yo le programé X valor, pero no se le ha podido suministrar ese valor. ¿Cuánto le debo? X%. Porcentaje de tolerancia, ¿cierto? Porcentaje de tolerancia. La tolerancia es una cosa, la ingesta es otra cosa. Hay gente que come vía oral y puede que no tolere porque vomita. O puede que no es que no esté tolerando, sino que no quiere comer. No, es que no me entra, me duele, cuando como mucho me pongo distendido, entonces me estoy comiendo el 60%. No es porque no lo esté tolerando, sino porque no quiere comer más. O porque efectivamente no lo está tolerando, porque cuando se come todo el almuerzo, o vomita, o se distiende, o le pasa algo. Depende de las características de la diarrea. Sí, depende. La diarrea, entonces, ¿qué es una diarrea? ¿Cuántas? Más de 7 al día. Entonces, una deposición diarreica, antes la enfermera se pegó el techo que porque hizo una diarrea, porque es una diarrea. Pero eso es una deposición líquida solamente, no son más de 7, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de la diarrea? Deshidratación. La deshidratación, no más. No más. De que el paciente esté bien hidratado, no hay por qué suspender vías orales. A no ser que ya uno vea una franca distensión, unos dolores ya muy fuertes. Porque la intolerancia se viene con intolerancia. No solamente con el vómito, sino si hay distensión, si hay dolor. Cánula nasal de alto flujo, Venturi. Todos estos modos de soporte de oxígeno dependen de la necesidad del paciente, ¿cierto? Si el paciente llega a hospitalización con desaturación, si el paciente tiene unos gases bien llevados, está desaturado hasta que ya está mal, el médico no le va a poner esto. Tiene que poner una cosa más potente, ¿cierto? Entonces todo ese soporte dependerá de la evolución del paciente o cómo ingrese el paciente. Pero usted puede tener una vuelta que empiece así, porque llegó con EPOC exacerbado y se empezó a desaturar en la casa porque tiene neumonía. Llegó a urgencias, desaturada, cianótica, con cánula nasal. No, vamos a llevarla para hospitalización, medicina interna, a darle el soporte. O si está muy mal y tiene la PCO2 muy alta, se va de UCI a que la intuben o a que le pongan Venturi con bromuro y con medicamentos para broncodilatar, le hacen el manejo, cualquier manejo. Venturi es el que le sigue a la cánula nasal, ¿cierto? Usted exhala y se respira nuevamente parte de lo que usted acaba de exhalar, ¿sí o no?
como cuando se está dormido bajo la cobija. Terrible. Envenenándose con el CO2. Terrible práctica. ¿Cierto? Pero no se quitan la cobija porque si se quitan la cobija se despierta. Se les quita el sueño porque el CO2 da sueño. Yo no quiero despertar. Con la cobija ahí encima. Terrible. Eso es una máscara de no reinhalación. Máscara de no reinhalación. O sea que ya no pasa lo que pasa acá. Porque muchachos, si te estás reinhalando los gases, ¿cómo te vas a recuperar? Hay personas que con esto tienen bromurito, ¿cierto? Tratan, o algún broncodilatador, y con eso tienen. Pero el que ya está más gravecito, le tiene que poner esta, que es una máscara de no reinhalación. Toma por acá, bota por acá. Aquí se contiene y se va saliendo de a poquito, pero el oxígeno entras aquí. No reinhalación. Está botando el aire, pero no está reinhalando lo que acabaste de botar. Así como con la cobija. Esto es una ventilación mecánica no invasiva. No invasiva. Es el paso que sigue. Bueno, si ya con la máscara de no reinhalación y el nada que se le baja el CO2 y nada que se le baja el CO2 y el CO2 nada que responde porque es focoso, porque es X y Y, se ganó la ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mecánica no invasiva significa que está conectado a un ventilador que le empuja el aire, pero no tiene tubo orotraqueal. Por eso tiene esa máscara. Hay diferentes máscaras. Hay máscaras que cubren toda la cara y otras que solamente cubren aquí. Eso tiene una goma para que no le talle la cara del paciente, le apretan con esa máscara para que la presión del aparato no se le vaya a salir. No tiene tubo orotraqueal. La ventilación mecánica invasiva tiene tubo orotraqueal y ese tubo orotraqueal está pegado al ventilador. La mecánica no invasiva tiene esta máscara, está conectado a un aparato, pero el aire le entras aquí, no directamente a la tráquea, sino que le entras por boca y nariz. Es una forma de ventilar. Cuando el paciente no puede con esto, no interpreten lo siguiente. No crean que el paciente pasa por todas. Depende de cómo llegue. El paciente puede llegar intubado de camillazo de una. O si se va poniendo maluco, vamos avanzando y se gana el tubo. Porque hay que evitar la intubación. Hay que evitarla a toda costa. Pero cuando toca, toca. Este es un tubo orotraqueal conectado a un ventilador mecánico cuando se necesite. Orotraqueal. Orotraqueal. Porque llega hasta la tráquea. ¿Hasta dónde? Hasta 2 centímetros arriba de la carina. ¿Cuál es la carina? Esa pregunta me pasó. ¿Cuál es la carina? La carina es la Y de la tráquea, donde se dividen los pulmones. Entonces el tubo orotraqueal viene así. ¿Cómo es? ¿Qué? Es la charena. ¿Qué? Era la guerrilla. No. Tubo orotraqueal. A veces el tubo, la intubación hay que comprobarla porque si se queda aquí, pues no puede. Toca ventilar los 2 pulmones, no uno solo. Y eso pasa mucho en niños, porque no lo hacen mal, porque no tienen bien la Pues en el tiempo que yo estuve no era que pasaba tanto, pero sí pasa, y como el tiempo es más delgadito. Pero no es que sea tan frecuente realmente. Siempre que ponen tubo orotraqueal toman radiografía para poder constatar catéter y tubo. Es decir, si esta punta está muy aquí, le dicen al fisioterapeuta, al terapeuta respiratorio, sáquela 2 centímetros, sáquela tanto. Igual que con el catéter, cuando no está bien ubicado el catéter, dicen sáquelo tanto. Un catéter no se puede meter más de lo que quiero, sí se puede sacar. Si el catéter queda muy lejos, ya no se puede meter más. Si queda muy adentro, sí se puede sacar.
un poquito. Ventilación mecánica por traqueostomía, también es otra forma, ¿cierto? Con tubo o sin tubo, o sea, invasiva o no invasiva. Esos son aparatos, ventilador, monitores. ¿Por qué, profe? Perdón. ¿Señor? El anterior. Por traqueostomía. Traqueostomía, sabemos que es una traqueostomía. ¿Qué es una ostomía? Un orificio. ¿Por qué se llama tráqueo? Porque es la tráquea. ¿Cómo que con tu voz que aquí también? No, con tubo por ahí. Ah, o sea, lo mismo. O sea, es invasiva. Le meten hasta ahí. Puede ser invasiva o puede ser no Solo invasiva. protipo ahí. Sí. Es decir, como la cánula, como el venturi, pero acá. Muchachos, esto es para que lo estudien con tiempo y bien juiciosos. Tipos de ventilación, qué es un venturi, qué es una cánula nasal, qué es esto. Eso es un sistema de succión al vacío. Se dice succión, no se dice succión, no es con P, se dice succión, con C. ¿Yo no? Bueno. Es un sistema de succión al vacío. El aparatico se prende y empieza a hacer así, como a chupar. ¿Cierto? Succión al vacío. ¿Eso qué significa? Que este aparato va a empezar a absorber, a succionar, y aquí se va llenando. Se va llenando de lo que sea que tenga que llenarse. De líquido serohemático, o de sangre, o serobilioso, de diferentes características. ¿Hola? Líquido serohemático es transparente con pintas de sangre. Depende de donde esté ubicado el sistema VAC. El sistema VAC se puede ubicar en diferentes partes. ¿Cómo funciona este sistema VAC? Hay un orificio, el paciente tiene un orificio. En este caso, esto es un orificio en el abdomen. Esto se llama una laparotomía. Abren el abdomen y le hacen cualquier cirugía, pero resulta que al paciente no lo pudieron cerrar. Le ponen esta espuma. Eso es una espuma. Eso es una espuma. Haga cuenta una espuma. Y esa espuma está conectada a un chupito. Y este sistema se cubre con un papel como papel chicle, ¿cierto? Parecido, pero no. Parecido, eso tiene un nombre que no me acuerdo. Se pega. Entonces, ¿qué empieza a hacer esto? A chuparle. Y como no entra el aire por ninguna parte, porque está el vacío, entonces le saca el líquido. La espuma absorbe el líquido que está produciendo el abdomen y se va drenando. ¿Por qué se tiene que drenar? Que no puede dejar ahí. Eso también es como lo que le ponen a los que amputan, ¿no? Pues como como a la extremidad que amputan, ponen ahí como Una compresa. Sí. Compresa es diferente. La compresa también absorbe, ¿cierto? La compresa absorbe líquido y se van cambiando las compresas para que sequen la herida, ¿cierto? Pero el sistema VAC es eléctrico, ¿cierto? Si hay un orificio en una pierna, en un brazo, en la espalda, por X o Y motivo que necesite ser drenado, le conectan este sistema. Puede ser una abertura pequeña o grande. ¿Listo? Un sistema de drenaje. ¿Para qué sirve? Para promover la desinfección de la herida, que no se contamine, y para cuantificar las pérdidas de líquido. Eso ayuda. ¿Cuánto ha botado en 24 horas por ahí? 500 cc. Listo, súmeselos a las pérdidas. Súmeselos a los egresos. ¿Cierto? El objetivo de esto no es cuantificar tampoco únicamente, es drenar para mejorar el proceso infeccioso. Sistema VAC de drenaje. Esto es una laparotomía también, una laparotomía. Un paciente con un abdomen abierto pero cerrado con una bolsa que se llama bolsa de Bogotá. ¿Bolsa de Bogotá? Bolsa de Bogotá.
¿Por qué creen ustedes que a este paciente no se le podrá cerrar el abdomen? No, porque necesitan investigar más si pasa. Hacer lavados, está infectado, tiene edema intestinal, entonces no hay forma, es como una persona de, O si de 130 de cintura, ponerse una S. No le va a hacer nada. Puede tener peritonitis, está infectado, inflamado y por lo tanto el intestino está edematizado y no hay forma de cerrarlo. ¿Cómo se copia por esa aquí? Bolsa de Bogotá. Bogotá. Bogotá, ¿cómo se escribe Bogotá? Hola. Cualquier proceso abdominal en donde el intestino esté muy edematizado y tengan que hacer una exploración abdominal. La exploración abdominal toca abrir el abdomen. Por ejemplo, un paciente llega con una cosa que se llama abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? Un dolor abdominal extenso que no se sabe qué es. Toca abrir. Le hacen pruebas y le duele por todas partes, no toca abrirlo porque puede ser una peritonitis y se puede agravar y se puede morir el paciente. Exploración abdominal. Le abren el abdomen, exploran, encontraron esto, X, Y, Z, listo. El intestino está muy inflamado, no se puede cerrar. Lo suturan con la bolsa de Bogotá, pues no lo pueden dejar expuesto, ¿sí o no? Pues, obvio no. Suturado, afasia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que este está como cosido con la mano. Con la piel. Este está suturado con la piel. Suturado. Y este está como por dentro. En el órgano. Como que el grosor de la piel está por fuera. ¿Sí se entiende? La piel está acá. El borde de la piel está acá, ¿sí o no? Pero este está suturado por dentro. Afasia. Eso se llama así. Se llama así, sutura fácil. Suturado afasia, suturado a piel. ¿Eso qué será? Una colostomía o una ileostomía. Una colostomía puede ser. ¿Saben qué es una colostomía, sí o no? Sí. Una colostomía. Un tubo a tórax. El típico muchacho que estaba por ahí donde no debía estar. Le pegaron una puñalada trapera. Entonces, ¿Cómo se llama? hay un derrame pulmonar, una salida de sangre a la pleura, gracias, un derrame pleural o una hemorragia pleural, lo que sea. Y entonces eso obstruye el pulmón, impide la respiración y toca sacarle eso como sea. Y puede estar produciendo líquido y ese líquido toca sacarlo. Porque si se deja acumular adentro, vuelve y comprime el pulmón y no va a respirar. Tubo a tórax. El tubo a tórax tiene esta configuración. El tubo a tórax tiene varios orificios, porque le puede entrar el líquido por cualquiera de esos orificios. ¿Cierto? Si le ponen solamente a este, no va a ser tan eficiente como si tiene varias entradas. Y esto es un aparato que seguramente ustedes lo conocen, que recolecta ese líquido que produce ese drenaje, ¿cierto? Pleurovac se llama. Entonces esto acá se llena, y cuando ya esto se llena sigue con el otro cajoncito. Y si se llena este sigue con el otro, y así. Eso es un sistema, eso es un aparato todo raro que yo no sé, eso tiene varias funciones, pero una de ellas es colectar pues Los líquidos. y pueden ser hemáticos también, o sangre, hemáticos solamente. ¿Entonces qué? Una gastrostomía. Ostomía, orificio. Gastro, estómago. Esta es una colostomía. Esto es un catéter subclavio. ¿Cómo se llama? Catéter subclavio, ¿hola? Es como un bebé.
No es un adulto. Sino que hay veces a los prematuros les ponen Más que todo es el umbilical, catéter umbilical, porque es que los bebés son muy chicharros para poner esos aparatos, entonces tienen que ser venas más grandes. O sin catéteres, el umbilical es el típico que se utiliza en los bebés. O el femoral. Esta vena allá. Y sin su catéter, su clavio derecho, se sutura piel para que no se mueva. ¿Sí le ven la sutura? Sí. O sea, mega tortura le pegan a uno con esa vaina. 4 puntos más el orificio grande que este es el que duele. Subclavia. Subclavio. Vena subclavia. ¿A dónde va la vena subclavia? A la aurícula derecha. Vena subclavia derecha, vena subclavia izquierda. Más o menos 15 días le dejan ese aparato ahí puesto porque se puede infectar. Esos catéteres se pueden infectar y puede haber La una subclavia de bacteria. la vena derecha. Ah, ¿Qué es lo que dice la subclavia? También puede haber catéter pero yugular. eso fue ahorita, ¿no? Catéter De yugular la suposición. y catéter femoral. Catéter femoral. ¿Están ubicados? Eso es un nombre. ¿Sabes qué? Gracias. Catéter central de inserción periférica. Catéter central de inserción periférica. Eso se llama PIC. Catéter central. ¿Por qué central? Porque la punta tiene que estar en el corazón. Aquí. O acá. Preferiblemente la punta tiene que estar en la aurícula derecha. La punta del catéter, todo catéter central, la punta debe estar en la aurícula derecha. A veces son tan malas los médicos que meten un catéter subclavio. El catéter subclavio que vimos ahorita en la otra imagen, ese es un catéter central. Punto. Central. ¿Por qué? Porque está puesto aquí de una. En una vena central, que es la subclavia. Y bajan la punta del catéter hasta la aurícula derecha. A veces son muy de malas y se viene por aquí. Nada que hacer, toca dejarlo ahí. Sirve, funciona, no pasa nada, pero lo ideal es que llegue acá. ¿Por qué? Para tomar los gases. ¿Dónde está la sangre más desoxigenada de todas? En la aurícula derecha. ¿Sí o no? La sangre más desoxigenada del organismo del cuerpo, ¿dónde está? En la aurícula derecha, porque es el trayecto final. Ahí es donde está más desoxigenada de todas. Pasa al pulmón, ¿sí o no? A ser oxigenado. Entonces, de acá es donde tienen que tomar muestras de sangre para tomar gases, tasa de extracción y cosas para evaluar cómo está hemodinámicamente el paciente, ¿cierto? Catéter central de inserción periférica, porque se inserta ¿por dónde? Por una vena periférica. ¿Pero a dónde queda la punta del catéter? En el corazón. Catéter central de inserción periférica. Se llama PIC. Sonda nasogástrica, sonda orogástrica, sonda nasoyeyunal. No hay más. La nasoyeyunal es la avanzada. Sonda nasogástrica, orogástrica y nasoyeyunal o avanzada. ¿Cómo le diferencian las dos? Una sonda orogástrica o nasogástrica es una sondita de un calibre más grueso que el de la avanzada. Es una sonda avanzada. Tiene unas líneas como de referencia y es delgadita y es como más maleable, es como más cauchudita, más flexible. Sonda avanzada. ¿Sonda orogástrica o nasogástrica?
Esta es naso, pero esta va al estómago porque es más gruesa. ¿De qué depende de dónde va, cómo va, por dónde va? Si hay una obstrucción, Del dos, paciente, eso depende de varias cosas. Bombas de infusión. Esa es muy común que uno la vea en los hospitales. Muy común que uno la vea en los hospitales. Aquí está la nutrición puesta. Baja por acá. Aquí hay un molino y aquí va para el paciente. ¿Cierto? Esto es un molinito. O sea, acá ponen el equipo, pues, ¿cierto? El equipo, la sonda. La sonda la ponen desde el paciente, la conectan al equipo, cha, cha, cha. Y este dispositivo tiene una parte en donde la sonda es elástica y flexible. ¿Sabemos la diferencia entre flexibilidad y elasticidad? ¿Sí o no? Exacto. La sonda, desde acá hasta acá es elástica y flexible. El resto solamente es flexible. O sea, el resto de la sonda se puede curvar, pero no se puede estirar. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto acá? Hay un molinito que le va haciendo así a la sonda, como cuando se está rellenando morcilla. Se le va bajando ahí. Entonces es un rodillito, pues es un molinito que tiene unos palitos, digámoslo así, o unas barritas. Cuando gira, va jalando la nutrición, pero así como ordeñando, pues, ¿cierto? Aquí. Y entonces usted se programa acá el goteo, lo que usted lo quiera programar, y esto va a girar. Bueno, esto va a girar realmente así. Esto va a girar a una velocidad X dependiendo del goteo que usted le programe. ¿Sí? Le va haciendo como así. Bueno. Gracias. Dios mío. Hombre. Esto es una introducción. No le vayan a estar escriban estas cositas para que en la casa las consulten, las repasen. Todo esto se puede consultar por aparte. Pues, digamos, independientemente. Todos los pacientes tienen un pronóstico. El soporte nutricional depende del pronóstico del paciente. Un paciente llega con un pronóstico bien malo y el paciente está bien grave. Usted ese día no le hace nada. De la gravedad de un paciente a estar estable, hay muchos pasos, hay muchas variantes. Un paciente no está muy grave y al otro, o el otro estado es que está súper bien, o está muy grave o está súper bien, no, hay un montón de una transición en ese estado, ¿cierto? El paciente está muy grave, no le haga nada, no le puede hacer nada. No lo puedes atender, no le puedes instalar ninguna nutrición. El paciente se empieza a mejorar. ¿En qué punto de esa mejoría yo ya sí le puedo poner una nutrición? ¿En qué punto? Ahí es donde está el criterio de uno, porque eso no está escrito en ninguna parte. Si el paciente tiene esto y esto y esto y esto, no le ponga nada, pero si tiene esto y esto y esto, sí le puede poner. Eso no existe. Ustedes tienen que aprender a identificar cuando un paciente sí está para ponerle y cuando un paciente no está para ponerle nada. Profe, ¿cuál sería el ejemplo de cuando no está para
No podríamos hacer ese ejemplo con una sola cosa. Tendríamos que poner todo un caso completo, que tenga todos los parámetros y hacer un análisis, que lo vamos a hacer un análisis para decidir y definir definitivamente este paciente y no se le puede poner nada. Porque no solo, o sea, un ejemplo, ese ejemplo que vos pedís sería un caso clínico completo. ¿Cuáles son los parámetros que yo evalúo, no que yo evalúo, sino que uno debe evaluar? ¿Cuáles son los parámetros que uno debe evaluar para definir qué tan grave está un paciente? ¿Cuál sería el principal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería un parámetro? El parámetro que usted dice, no, es que este paciente está muy mal. Por ejemplo, una presión en 80, una presión de 70, una sistólica. Es decir, una presión caída, por allá mejor dicho, una hipotensión o un choque. Una saturación bien mala, cianosis. ¿Cuál es el principal alimento del cuerpo humano? El oxígeno, empiece por ahí, empiece a evaluar lo que tenga que ver con la oxigenación. Posteriormente, aunque eso va de la mano, la presión. Lo primero que le mira uno a un paciente es la presión. Presión y oxigenación. Usted llega al cubículo y el paciente tiene 180 de presión. 180 de sistólica. Lo máximo que yo he podido ver de una sistólica, 205. Que uno cree que ese paciente ya se va a estallar de la hipertensión tan tesa. En crisis hipertensivas y cosas así. Mejor dicho, siga derecho por el cubículo, ni siquiera pues, para qué le ponen a mirar nada. Ese paciente tendrá que estar en una fase de reanimación que empiece a responder al tratamiento para, ahí sí, empezar a pensar que se le puede poner. Pero hay cositas que le dicen a uno, no, definitivamente no le haga nada a ese paciente. Por ejemplo, una presión bien alta o una presión muy caída. Presión caída, choque. Presión muy alta, una crisis hipertensiva o hipertensiva, que cuando está muy alta se le puede poner porque es un paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad. Lo que pasa es que es más tolerable en muchos casos la hipertensión que la hipotensión. Porque si hay hipotensión, ¿cómo estará la perfusión? Si hay hipotensión fuerte, ¿cómo estará el intestino? ¿Cómo estará respirando los órganos de una persona hipotensa, cierto? Exacto. ¿Cómo será la motilidad de un paciente que tiene hipotensión, que tiene el lactato alto? ¿Qué significa un lactato alto? ¿En cuánto debe estar el lactato de un ser humano sano, normal? 5. El lactato de ustedes y de nosotros. 0. 0.1 o 0. No sé qué, pero 0. ¿Cierto? Pero si el paciente tiene un lactato de 2 para arriba, en hospitalización hasta 2 es normal. En UCI, hasta 2 de lactato es normal. Por encima de 2, ¿qué significa eso? Que el paciente está utilizando ¿cuál ruta? La anaeróbica. Y si el paciente está utilizando, el paciente no, el organismo del paciente, el organismo está utilizando la ruta anaeróbica, ¿eso qué significa? Que hay poca oxigenación. Eso es otro parámetro importante que se evalúa para determinar si un paciente está o regulimbis o un lactato en 4. No, espere. Un lactato en 5. Un lactato en 2,5. Ya es negociable. ¿Cierto? Un lactato en 2,5, hombre, ya es negociable. Hay que entrar. Entonces, eso es otro ejemplo. Lactato, presión, saturación, tasa de extracción es una cosa que uno evalúa. Gases, pH. ¿Tiene un equilibrio ácido-base o tiene una acidosis metabólica severa? El componente de oxigenación y de perfusión, ¿cómo le está alterando la PCO2? La presión de CO2. Tiene una PCO2 de 80, una PCO2 de 70,
Una PCO2 alta compromete mucho el estado clínico. Es otra cosa que uno mira, la PCO2. Y la motilidad gastrointestinal. Porque resulta que hay pacientes que están bien, pero tienen el estómago quieto, el intestino quieto, y la perfusión bien, y la oxigenación bien, y no tienen choque, la presión bien, todo está como muy normal, pero el intestino paralizado. Si le das comida o enteral, va a vomitar. Eso es un ejemplo en donde una sola cosa podría ser suficiente para decir no, podría ser un ejemplo. Profe, ¿no cómo se da cuenta de eso? Haciendo un intento, un No. trofismo. ¿Ok? No. Usted para darse cuenta que el intestino está quieto tiene que hacer una auscultación del intestino con el endoscopio. Si no hay ruido intestinal es porque está quieto. No hay movimientos peristálticos. Si el estómago está quieto y el intestino se está moviendo, no siempre, depende. Lo que pasa es que la decisión de una nutrición parenteral o de enterar una decisión de un soporte nutricional no depende de una sola cosa, depende de todo un conjunto de cosas. Entonces usted me dice, es que si no tiene peristaltismo, entonces se va de parenteral. No, porque usted no puede decidir una parenteral solo porque no tiene peristaltismo, ¿sí me hago entender? Una decisión de poner parenteral no depende de una sola cosa, que eso era lo que estábamos explicando. Depende de mirar muchas cosas y tomar una decisión con base en varios aspectos. Pero yo no puedo decir, madre, como tiene el intestino quietecito, entonces se le puede parenteral. No. Y si usted le pone parenteral el otro día ya está moviendo el intestino. ¿Quién paga parenteral? Pase por nómina. Pase por nómina que se la descuentan. Porque es cierto, eso es un mañana que es una. Estaba dormido el intestino y ya despertó. En esos casos se espera. Sí. No solo la paciencia, Sí. esperar al otro día o. La pérdida, el híleo intestinal. ¿Qué es híleo? ¿Qué es híleo? No, señora. ¿Qué es híleo? Yo no estoy diciendo ileón. Es Yo no cuando estoy el diciendo alimento ileón. ya está. Yo estoy diciendo híleo. El híleo es parálisis intestinal o gástrica. Híleo gástrico. Es que el estómago está quieto. Híleo gastrointestinal. Las dos cosas están quietas. Gastrointestinal. Híleo. Parálisis. Hay muchas causas de parálisis. La parálisis puede ser por múltiples causas. Por ejemplo, la más famosa para el nutricionista. Una causa de parálisis intestinal, la hipocalemia. Si el paciente tiene el potasio en el piso, ese intestino no se va a mover o está muy lento. Tiene un peristaltismo lento. La cirugía gastrointestinal, la laparotomía, explorar el abdomen, joder el abdomen y los intestinos. ¿Cómo sale el paciente de la cirugía? Con el intestino como raro, como que ¿qué pasó aquí? Porque es que el intestino tiene mente propia. Entonces el órgano lo empiezan a joder y a mover y a lavarlo y no sé qué, sale como apretadito, como estresado, entonces se queda quieto. Pero él va recuperando, se va calmando y se va a recuperar. Entonces el híleo depende de varias cosas. Hay prokinéticos, medicamentos que aumentan el peristaltismo, procinéticos o prokinéticos, se pueden dar. Este paciente tiene el peristaltismo disminuido, pero el potasio está normal. Dele prokinéticos. Si el potasio no está normal, dele potasio primero, no le ponga prokinéticos sin ponerle potasio. La hipocalemia genera disminución del peristaltismo. La hipocalemia. Potasio, hipocalemia. Esa es hipocalcemia.
condicionantes de iniciar, condicionantes del inicio, ¿cierto? Y del soporte. ¿Sí? Condicionantes del inicio, muchos. Le inicio, no le inicio. Le inicio con poquito o con más o menos. Yo puedo iniciar una nutrición trófica, ¿cierto? Yo puedo iniciar una nutrición trófica, porque hay que iniciar lo más rápido posible, porque hay que evitar la deuda calórica. Hay que iniciar lo más rápido posible porque ese intestino no se debe quedar sin comida muchos días porque se afecta la microbiota intestinal. En esos casos, el síndrome de realimentación está muy alto. Pues obviamente si Hay riesgo de que haga síndrome de realimentación y eso es un punto que uno lo evalúa siempre. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de síndrome de realimentación? La desnutrición, la baja ingesta de alimentos, las pérdidas, el vómito, la diarrea. Paciente, baja ingesta. Que usted le pregunta a la familia, no, se viene comiendo mal hace como 15 días. y el Casi no tiempo come. también, ¿no? Hola. Y el tiempo también, pues. El tiempo, sí, exacto. Porque no es que viene comiendo mal, pero hace 3 días. No es como tan grave. Ya uno corrobora esa gravedad con los paraclínicos. ¿Sí? Pero el tiempo es importante. ¿Cuántos días lleva con diarrea? ¿Cuántos días lleva con vómito? ¿Cuántos días lleva con baja ingesta? ¿Sí? Con eso yo establezco un posible riesgo de síndrome de realimentación. ¿Con qué lo corroboro? Con el potasio, pero primero con el fósforo. El fósforo es fundamental para establecer ese riesgo de síndrome de realimentación. Tienen que repasar fisiología del ayuno, fisiología del ayuno y síndrome de realimentación, fisiopatología del síndrome de realimentación. ¿Por qué un paciente con síndrome? O sea, ¿cómo se produce el síndrome de realimentación? ¿Cierto? ¿Por qué entra una persona en síndrome de realimentación? Entonces, cuando usted ve ese paciente con esa historia de que no comió bien, de diarrea, de vómito, de X y Y, le toma unos exámenes y el fósforo bajito, el potasio bajito, el magnesio bajito, ni se le ocurra ponerle 25 calorías por kilo, porque lo mató prácticamente. Ahora los pacientes casi no se mueren de síndrome de realimentación, ¿sabe por qué? Porque, bueno, sobre todo en UCI, porque como el paciente lo están monitoreando seguido, le están tomando potasio más seguido. Vea, se le bajó el potasio, reponga. Se le bajó el fósforo, reponga. ¿Cierto? Entonces usted le inicia la nutrición a un paciente con síndrome de realimentación, que está haciendo síndrome de realimentación. Uno cómo se da cuenta que el paciente está haciendo síndrome de realimentación es muy fácil. Usted le pone nutrición y el fósforo para abajo y el potasio para abajo. Claro, el fósforo para abajo y el potasio para abajo. El médico le repone. Y usted va avanzando en la nutrición y al otro día vuelve y le amanece bajito y dice, pero ¿por qué si yo le estoy poniendo la parenteral? ¿Por qué si la nutrición tiene potasio y fósforo? ¿Por qué él está bajando? Porque lo está recaptando. Porque las reservas estaban en el piso. Las reservas de fósforo y las reservas de potasio. Si usted come vía oral, ¿dónde se hacen las primeras inversiones de fósforo para absorber ese alimento? ¿Cómo se hace? ¿Qué papel juega el fósforo para la absorción de los alimentos, de los macros? ¿Cuál es la función del fósforo? Pero es que apenas lo estamos absorbiendo, no lo estamos gastando. Digamos que estamos en el intestino. Sí. ¿Cómo se llama la célula intestinal? Un nombre de una célula intestinal. Enterocito. Estamos en el enterocito. Vellosidades intestinales, lámina basal, sistema circulatorio, y aquí se va a absorber un nutriente. ¿No? El nutriente entra, vamos a poner la glucosa. Obviamente el enterocito pues también tiene su energía, pues también necesita su energía. ¿Cuál es la principal fuente de energía del enterocito?
Sí. La principal fuente de energía del enterocito. Lípido. No. No es lípido. Del enterocito. Es un aminoácido muy famoso últimamente. Glutamina. La glutamina. L-glutamina. ¿Sí? La glutamina. Entonces son aminoácidos. El principal. Por eso hace parte de la mucosa. Y por eso lo mandan al intestino permeable. No, cuando lo mandan en esos casos es porque como ayuda a la síntesis proteica también. La glutamina y la arginina ayudan a la síntesis proteica en pacientes quemados, con intestino permeable, con cosas para cicatrización más rápida, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la glucosa cuando ingresa a una célula? ¿Cuál? Pero ¿cuál es el primer paso para esa degradación? Glucólisis. ¿Qué es lo primero que una célula le hace a la glucosa para poder que esa glucosa no se devuelva? Porque si no lo hace, se devuelve. La glucosa entra por acá toda chévere.